Gracias. Buenas noches, señoras y señores, dominicanas y dominicanos, que nos ven en República Dominicana y en otras partes del mundo. Para nosotros es un honor contar con la presencia de la diputada Guadalupe Valdés en su programa Política Exterior en TV. Bienvenida, Guadalupe. Muchísimas gracias, Fausto, por invitarnos nueva vez a Política Exterior en TV, que es un tema esencial hoy día, no solamente para nuestro país, para la región y para el mundo. Guadalupe, se está produciendo en Brasil específicamente un fenómeno de efectos imprevisibles. La cacería política de la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, la destrucción del liderazgo más trascendente del partido más grande de América Latina y de la sexta o séptima economía mundial. Se trata de un paso arriesgado en la arquitectura social de ese país a través de una investigación judicial llamada Lavallato, que encabeza un juez de una pequeña ciudad brasileña, lo cual no está en cuestionamiento. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Cuál tú piensas que será el impacto en América Latina si la figura de Luis Ignacio Lula da Silva termina tras la reja, como esperamos no termine? ¿Qué visión tendrás tú de ese proceso? ¿Hacia dónde conducirá al sistema de partidos políticos de América Latina? Bueno, las consecuencias de lo que está ocurriendo en Brasil prácticamente ya las estamos sintiendo en el resto de América Latina y el Caribe. Y quizás lo más importante es señalar que el proceso que llevaba a Brasil, un proceso de generar políticas públicas que garantizaran derechos que fundamentalmente lograran sacar, como ocurrió en el primer gobierno del presidente Lula, sacar a más de 40 millones de personas de la pobreza a través de políticas como hambre cero, como la alimentación escolar o la incorporación de la agricultura familiar a las compras públicas, el tema del mercado local para potenciar el desarrollo de las mujeres rurales. Todas estas políticas públicas están teniendo un retroceso, no solamente en el Brasil, sino también en los países en los cuales había una cooperación sur-sur impulsada por Brasil. Y también va a tener un efecto en los partidos políticos de la región porque obviamente Brasil a través del PT lideraba todo lo que es el Foro de Sao Paulo y a partir de todas estas situaciones que se están dando habrá que hacer una renovación de los partidos políticos, sobre todo para no caer en los errores del uso de los recursos públicos de distintas maneras, lo cual nosotros creemos que no importa si el partido es de derecha, si el partido es de izquierda, no debe haber uso del dinero público para fines que no sean la garantía de políticas públicas. Entonces, sí considero que lo que está ocurriendo en la región es un tema que afecta a todos los países, pero no es solamente un tema de Brasil. Creo que hay un tema de que el modelo económico neoliberal ha llegado a su fin y lo que está en debate no es solamente quién gobierna, sino para qué y cómo se gobierna y sobre todo cuál va a ser el modelo económico que deberá conducir a sustituir el modelo neoliberal que está llegando prácticamente a su fin y que no logró satisfacer las necesidades de mejorar la vida de la gente como se planteó en un principio. Guadalupe, pero automáticamente se produjo la destitución de la presidenta Dilma
en una acción, en un impeachment sin precedente en la vida política brasileña, aunque hay que reconocer que en 1990 se produjo un hecho similar, pero por un escándalo personal, de la vida personal del presidente, ¿no? Esto es un caso político. Una presidenta que tenía meses que había logrado el éxito fue perseguida de manera implacable. Prosiguió su rumbo en torno a la mayoría de los líderes del PT. Ya varios presidentes del PT estaban detenidos, desde Joe Dirceu hasta destacados líderes de Sao Paulo, de Bahía, de Curitiba, toda la maquinaria política de los estados del partido. Sin embargo, la figura del presidente Lula no había sido todavía salpicada por los escándalos. Aún en medio del escándalo global dentro de Brasil, que es un país continente, cuando el presidente Lula presenta su candidatura presidencial, aparece encabezando las encuestas, en medio del proceso de crítica. A mí me parece sospechoso, curioso, hasta cierto sentido, que un presidente, siendo perseguido, aparezca encabezando las encuestas en una nación que perdió la fe en los líderes políticos. O sea, había una exclusión de la figura de Lula. Como me comentó José Mujica, en una visita que hizo a La Habana, me dijo, en La Habana se habla mal de todo el mundo, menos de Fidel. Entonces, en Brasil, en el medio del proceso, la figura de Lula seguía encabezando las simpatías, las ilusiones de esa nación. No estoy tan seguro de que solamente sea un proceso profiláctico en términos judiciales para desarticular la red de corrupción que invadió todo el tejido social de la partidocracia de América Latina, en lo que tú tienes razón, y que sería correcto transparentar la vida institucional de nuestros partidos. Pero tengo la impresión, la ligera sospecha, de que detrás de toda esta campaña moralizadora se persigue desarticular el liderazgo regional de Lula sobre la izquierda latinoamericana. Porque Joaquín Balaguer, guardando la distancia, dijo antes de marcharse que él se arrepentía de haber perseguido a Salvador Jorge Blanco por las tonterías que lo hizo. Y luego Carlos Andrés Pérez me comentó que en el año de 1990 Joaquín Balaguer le dijo que Salvador Jorge Blanco era un preso político personal de él. ¿Qué te quiero decir? Que el poder del Estado, ya sea el judicial, el ejecutivo o el legislativo, ¿verdad que sí? Cualquiera de los poderes, cuando se empecina contra una figura pública, cuesta mucho tiempo restablecer el honor y el decoro perdido. Mucho tiempo cuesta. Entonces, no estoy liberando los errores que haya cometido el Partido de los Trabajadores o los gobiernos del PT. Quiero decir que me parece muy sospechoso que viendo a un presidente Lula encabezando los números electorales, se lance un ataque despiadado para desactivar toda posibilidad de que vuelva al poder. Y pienso por momento que sectores geopolíticos, inclusive ulteriores a la dinámica política interior brasileña, están detrás de muchos de esos procesos.
Yo pienso que los norteamericanos no le permiten, no le perdonan al PT el haberse asociado con un conjunto de países que son el contrapeso frente a ellos en términos globales, con Rusia, con la India, con Sudáfrica, con China, y haber efectuado la famosa reunión de Sao Paulo con ese liderazgo. Pienso que ese es el pecado original, por encima de las debilidades y de las inconductas que cometió el liderazgo intermedio del PT. Nadie ha podido probar que la presidenta Dilma, éticamente, es una figura delincuencial. Nadie, sin embargo, ya no es presidenta de la República. Pero no está presa. El objetivo era liquidarla del poder. ¿Verdad que sí? Porque si tú la destituyes del poder, métela presa. Recuérdate que a Nixon, cuando se le hizo el impeachment, Gerald Ford le condonó la culpa, ¿no? Entonces, la presidenta está en su casa, con todos sus derechos institucionales. Pienso que algo huele mal en el proceso judicial contra el presidente Lula. No estoy diciendo que sea un dichado de virtudes, pero en mi opinión, hasta que la justicia brasileña no condene a un par de líderes de la derecha de manera equilibrada, yo no voy a creer en un proceso como ese, sencillamente. Y mira, que nosotros fuimos víctimas de la publicidad del PT aquí en República Dominicana. Se pasaron más de 3.000 videos de la presidenta Dilma apoyando al presidente Danilo Medina, ¿tú lo recuerdas? Nosotros fuimos víctimas de eso. Y aún así estuvimos con ella apoyándola en las últimas elecciones y somos amigos del PT y lo seguiremos apoyando en este momento de dificultad. Pero todavía tenemos esa ligera sospecha. ¿Qué visión tú tienes de ese proceso inconcluso? Porque me parece que es riesgoso uno emitir un juicio final sin saber el origen real de la justicia brasileña, qué persigue, qué busca, cuál es la calidad ética de esos jueces. No habrá un proceso de persecución política ahí. Tú no puedes orientar sobre eso. Bueno, estamos atravesando en América Latina y el Caribe un momento de gran incertidumbre en la institucionalidad, en la gobernabilidad y fundamentalmente en lo que señalaba hace un momento que me parece es el centro del cambio societal que estamos transitando en este momento en la mayoría de los países, que es ese cambio cuando hay un cambio en el modelo económico. Cuando hay un cambio en el modelo económico, y recordemos la época de la historia, el cambio que pasamos del feudalismo a otras formas de producción, a la industria y hoy a la postindustria, y hoy día que ese modelo económico está agotado, obviamente que generan todo este tipo de situaciones donde los sectores se juntan, establecen alianzas para defender sus intereses particulares. Y eso es lo que está en juego en Brasil, en Venezuela y en el resto de la región. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de plantearnos? Primero, que necesitamos que los pueblos, los ciudadanos y las ciudadanas exijan, reclamen sus derechos y sobre todo que se exija el respeto a la institucionalidad y a que haya una justicia en cualquiera de estos países, que sea una justicia objetiva, que pueda hacer las investigaciones del lugar y tomar las medidas correspondientes. Ahora, este análisis y esta exigibilidad de parte de la ciudadanía no puede dejar de lado que el debate y la discusión es por el tema económico. ¿Quién controla la producción? ¿Quién controla los medios de producción? ¿Y para quiénes
son los beneficios de esa Y producción. los recursos naturales también. Y los recursos naturales. Eso es lo que está en debate hoy día. Entonces, ¿qué puede ocurrir o qué está ocurriendo en Brasil? Bueno, acabamos de ver esta semana cómo en el Congreso, que es un Congreso conservador, el que existe en el Brasil, no se han logrado los votos necesarios para someter al presidente actual, que ya está sindicado de corrupción. O sea, que hay sobre Temer una cantidad de denuncias que requiere que él sea investigado. Entonces, bueno, si hubo algún presidente que utilizó el dinero público de mala manera y que se le pruebe, sea cual sea, de izquierda o de derecha, tiene que ser sometido a la justicia. Ahora, lo que llama la atención en el caso de Brasil es que se hayan conseguido los votos para destituir a la presidenta Dilma, para tomar la medida con respecto al enjuiciamiento al expresidente Lula, que son los que han impulsado políticas públicas que garanticen derechos, que garanticen realmente sacar de la pobreza a más de 40 millones de personas y que estaban en un proceso de impulsar políticas públicas de mejoría de la calidad de vida de las personas, y que hoy el presidente Temer no se haya conseguido en el Congreso los votos para someterlo, que también que tiene sindicaciones de que hay vicios de corrupción, que fue lo que él utilizó para atacar a los funcionarios del PT. Entonces, ¿qué es lo que requerimos en Brasil, en República Dominicana, en Colombia y en todos los países donde se ha generado este escándalo? Que la justicia no responda a intereses particulares, a intereses partidarios o a intereses económicos, sobre todo del gran capital, sino que la justicia sea objetiva y responda a la institucionalidad y a garantizar los derechos de las personas. ¿No crees tú que la misma Cámara de Diputados, que con mucho entusiasmo hizo un juicio político a la presidenta Dilma, con pruebas menores que la que tiene el presidente Temer, ahora sencillamente pasó por alto las indelicadezas del presidente Temer, las evidencias suministradas por el juez? Y de un momento a otro el presidente Temer aparece como liberado para seguir gobernando el Brasil. Yo pienso que eso contagia, provoca una infección de credibilidad en el proceso de judicialización de la política brasileña. Porque eso es lo que ha ocurrido en Brasil, un proceso de judicialización. Más que un proceso de transparencia, es un proceso de judicialización sectorial. La justicia tiene culpables favoritos. Todos los culpables tienen que pertenecer al sector progresista. Cuando aparece un jefe de Estado conservador y de derecha, entonces el mismo Parlamento que destituye a Dilma se hace de la vista gorda, se hace cómplice, ¿verdad que sí? Y no encuentra la forma de destituir al presidente Temer. Bueno, yo creo que la expresidenta Dilma, en algún momento del proceso y sobre todo en su último discurso, cuando ella salió de la presidencia de Planalto, ella decía que se iba con la frente en alto porque ella iba a poder demostrar que las acusaciones que le habían hecho no eran ciertas y no se correspondían. Eso es lo que hay que plantearse en cualquier caso. O sea, yo insisto, hoy día tenemos una grave situación en América Latina y el Caribe, y no solamente en esta región del mundo, en muchas partes del mundo, en el cual la política se ha desacreditado porque los políticos, en el ejercicio del poder de los gobiernos, fundamentalmente de los propios congresos, han utilizado esas funciones públicas para apropiarse del dinero público, ya sea a través de soborno,
a través del conflicto de intereses, propiciando obras, gestionando obras o con el tema de las comisiones para entregar obras. Entonces, todo ese dinero que se sustrae de lo que es el dinero público, el dinero que se debe utilizar para invertir en políticas públicas que garanticen derechos, es lo que nosotros tenemos que plantear, que es lo esencial y es lo que tiene que estar en el debate. No importa de qué partido sea, de qué generación sea, el dinero público no puede ser tomado para fines particulares ni personales. Y todos tienen, entonces por eso tenemos que exigir una justicia que cumpla con la objetividad y que no tenga, obviamente, preferidos de un lado o de otro, sino que puedan demostrar en la justicia su inocencia o que el Ministerio Público demuestre su culpabilidad y que sean sometidos a la cárcel los que hayan efectivamente robado el dinero público. Ese es un planteamiento para mí fundamental, sobre todo porque aquí en República Dominicana nosotros estamos acompañando, estamos participando de todo el movimiento que se ha generado del movimiento verde y tenemos el mismo planteamiento. O sea, el dinero público tiene que ser utilizado para garantizar derechos a la población y no para enriquecer a unos cuantos, como ha sido en el caso de nuestro país. Y que no pueden ir y que no han ido a juicio de fondo. O sea, tenemos múltiples casos que la justicia nuestra no ha permitido que esos casos sean traducidos realmente a la justicia. Pero tú sabes que es inexorable que haya juicio de fondo y tú sabes que es inexorable que una parte terminará irremediablemente en las barras de la prisión. El costo político de indultar a 15 acusados es muy alto. En esta ocasión. Muy alto. En esta ocasión. De manera que habrán sus prisioneros favoritos y habrán sus liberados favoritos y habrán sus sospechosos favoritos y así sucesivamente. Claro, pero en esta ocasión, que es diferente a otros casos recientes, incluso de 2 o 3 años, claro. Ahí tenemos el caso de la Sunlan, tenemos el caso de los Tucanos, tenemos el caso de la OISOE, el caso del Darío Contreras, por citar algunos, no se había podido ir a juicio de fondo porque esa justicia no había sentido la presión de la ciudadanía. A la ciudadanía salir a la calle y decir, reclamamos, exigimos que haya una justicia objetiva, una justicia que no responda a los intereses de un partido o de un sector dentro de un partido político, como tú muy bien señalas, ahora no puede obviarse ir a un juicio de fondo con los 15 que están, bueno, son 14 los que están encartados en este momento, pero todos sabemos que tiene que haber el último, ¿no? El último, pero sabemos que hay mucho más y la exigencia en este momento es que estén en esos expedientes todos y todas los que hayan tomado el dinero público en el caso de nuestro país. Yo pienso como una reacción acumulada de la ciudadanía con los casos anteriores que tú citaste. Implosionó la sociedad con el caso Odebrecht. Sirvió de fuerza detonante. ¿Comprende? No es que no hubiese frente a los demás conciencia de lo que ocurría. Claro. Yo pienso que se fueron acumulando y Odebrecht, ya un caso global, continental, mundial, y hubieron pruebas. Generó una presión mediática que, como siempre, manipula las emociones humanas. Se envalentonó la ciudadanía en América Latina, se envalentonó en otras partes del mundo y el efecto dominó de la presión mediática, impulsado lógicamente por los propios Estados Unidos, a partir de la necesidad de arrinconar a una empresa que le era competencia supuestamente desleal. Porque ¿quién puede ser más desleal que una compañía monopólica norteamericana que viene y se apodera del oro dominicano, viene y se apodera del ferroníquel o viene y se apodera de la bauxita sin competir con nadie? ¿Quién puede ser más desleal? ¿Quién puede ser más desleal que una compañía que se apodera de una pequeña mina de oro en Haití?
Obviamente, lo que tú señalas indica lo que planteamos desde el principio del programa. Hay un tema de discusión económica, son intereses económicos los que han desatado este pandemonio, por decir así, en toda la región. Pero yo considero que ha sido importante que ese pandemonio se abriera y que se conociera esta complejidad, esta trama de corrupción que se estaba dando, porque obviamente eso también es lo que explica por qué en muchos de nuestros países, por ejemplo, el caso de República Dominicana, que se señala que tenemos una tasa de crecimiento de las más altas en la región durante las últimas 2 décadas, de un 8%, bueno, pero ese 8% no se ha traducido en eliminar, por ejemplo, la cantidad de feminicidios que cada día ocurren contra nosotras las mujeres. No se ha traducido en lograr realmente eliminar la pobreza extrema en nuestro país. O sea, seguimos teniendo muchísimos, la calidad de la educación está en el suelo, por más de que ya tenemos 4 años invirtiendo el 4% en educación. Entonces quiere decir que nosotros tenemos problemas estructurales sumamente graves que tienen que ver mucho con el tema de la corrupción y de la impunidad en el ejercicio de lo público, que hay que acabar, hay que erradicar para realmente colocar al país en un camino de desarrollo y de bienestar. Guadalupe, se han invertido 12.300 millones de dólares en los últimos 5 años en la educación y el nivel cada vez más descendente. Claro, el número de aulas cada vez más y más caras. Pero para hablar de ese y otros temas, hacemos una pausa en su programa Política Exterior en TV, hoy conversando con una diputada Guadalupe Valdés. Seguimos. Gracias. De regreso con su programa Política Exterior, hoy con Guadalupe Valdés, como invitada, una destacada mujer dominicana, luchadora social, congresista. Guadalupe, ¿piensas tú que el Brasil, como potencia regional, con esta crisis de dimensiones nunca vistas en términos institucionales, donde no sabemos cuál va a ser el destino del presidente Temer, donde todavía no se sabe cuál será el final judicial de la carrera política de Luis Ignacio Lula da Silva, donde se decapita el liderazgo político de Brasil? Porque si tú excluyes a Dilma, a Lula, al presidente Temer, solo queda la derecha como referente. Las encuestas dan al presidente Lula una simpatía de un 35 o 36%, encabezando las encuestas. Está claro que el objetivo de todo este proceso y el nivel de agresión con que es tratado a su figura mediática busca imposibilitar que él vuelva al poder. Y está muy claro que se procura poner fin a un ciclo político de América Latina donde la gobernabilidad sea a partir de gobiernos progresistas. Se busca eso en Venezuela, se procura desesperadamente en Brasil, se busca en Chile con la instalación del presidente Piñera y en Argentina ya se logró con la instalación de un presidente de derecha. Esos son los reflectores fundamentales hacia donde se dirige el continente. Los ciclos políticos son inevitables, pero yo pienso que un quinto periodo del PT daba exactamente 20 años en el poder. Insisto en la teoría del asesor del presidente Kennedy, Arthur Schlesinger, cuando hablaba en su prestigiosa obra Los ciclos políticos de América Latina, los definía como de 20 años. Si tú sumas
los ciclos de Lula, de Dilma, hay una debilidad en el sistema de partido político y en el propio PT. Parecería como si el PT solo tuviera a Lula y a Dilma. Como parecería si el Frente Amplio solo tuviera a Mujica y a Tabaré, ¿no? De manera que, ¿no piensas tú que Brasil se encamina hacia un sendero de incertidumbre que puede afectar el propio sistema institucional de América Latina como continente, el propio sistema de partidos políticos, quiero decir, no solo la fuerza progresista? Porque ¿hacia dónde camina Brasil? ¿Qué viene después de la liquidación de Temer como presidente? ¿Quién gobernará Brasil? Bueno, yo creo que... Allí hay un camino sin regreso. No. Allí solo hay incertidumbre. La economía va en baja. Está siendo desplazado por Argentina en el campo internacional. El peso de Brasil. Y en algún momento dijo Reagan en su única frase célebre que por donde ande Brasil andará América Latina. Pero ahora hay un retroceso. Bueno, yo creo que la incertidumbre no viene, está transitando la incertidumbre. En Instalada, Brasil, ¿no? ya estamos en un momento de incertidumbre, estamos en un momento de cambio societal. O sea, hoy día no es solamente Brasil que está en un proceso de cambio societal, sino que es toda la región y yo diría que el planeta. Yo creo que ese es un elemento. ¿Tú piensas que fue promovido el cambio o tú piensas que el cambio es parte de un proceso social irremediable? Es parte de un proceso político-social, de cómo se van moviendo las fuerzas, pero no solo las fuerzas políticas, sino las fuerzas económicas también, los poderes fácticos. Exactamente. Hace rato tú mencionabas el tema del Congreso en Brasil, y debemos decir que realmente en este momento quien está gobernando en Brasil es el Parlamento, o sea, y es un Parlamento que es conservador. Por ejemplo, los derechos de las mujeres en el Parlamento brasileño han ido hacia atrás también, o sea, porque hay sectas, hay sectores religiosos, sectores económicos, poderes fácticos que están presentes en ese Parlamento brasileño, que son parte de los que están generando los procesos de en el Brasil. Pero gobernando bajo sospecha, gobernando sin apoyo social, sin una mayoría social. Obviamente, pero que además son sectores conservadores. Ahora, con respecto a lo que viene después... Pero tú piensas que esa sociedad va a dar un giro hacia el conservadurismo, o esa sociedad logrará superar los propios errores de sus líderes? Esa pregunta quiero responderla con una frase de mi padre. Mi padre murió en el año 91. Era el momento en el cual se estaba desmoronando el famoso muro, donde se caía la perestroika y todo ese cambio en aquel momento. Muro de Berlín. Sí, y que fue un momento de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo en este momento. Y en aquel momento mi padre, que fue un militante comunista toda su vida, veía eso ya a través de los medios de comunicación y fue una comunicadora a entrevistarlo pocos meses, 2 meses antes de su muerte. Él estaba ya muy mal y ella le preguntó, ¿qué va a pasar? ¿Qué usted piensa? Y mi padre le respondió, y yo quiero tomar esa respuesta para compartirla contigo y con las personas que nos están viendo a través de Política Exterior en República Dominicana. Mi padre dijo, estoy seguro que los pueblos se levantarán y encontrarán el camino de su libertad. O sea, esa frase a mí me parece que fue una frase emblemática de mi padre, porque expresa que toda la confianza debemos depositarla en el pueblo, en que el pueblo no debe permitir
que haya retrocesos en las políticas, en los marcos legales, en los gobiernos. Y si bien hay momentos de mucha incertidumbre, esa incertidumbre lo que hay que ver a quién afecta y a quién beneficia. Por ejemplo, todo este tema que estamos discutiendo en la República Dominicana, que son los casos de corrupción vinculados al tema de una gran empresa brasileña, en este caso la Odebrecht, nosotros no lo podemos pasar por alto. No. Y si hubo alguna vinculación a ese caso, eso tiene que ser sancionado. Y no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es del centro, eso no tiene que ver, porque lo que tenemos que pensar es que hay que construir un mundo en el cual la ética, la honestidad, el uso de los dineros públicos sea para satisfacer las necesidades, los derechos de las personas para las cuales hay que gobernar. Entonces, yo sé que es un momento difícil, pero sé que hay que trabajar hacia que funcione la institucionalidad. Es lo que queremos en la República Dominicana, que no funciona la institucionalidad, no funciona la justicia, no funcionan las leyes. Es lo que tiene que ocurrir en Brasil también. Tiene que funcionar esa institucionalidad, pero no para un sector, sino para todos los sectores, no para un sector de derecha o de izquierda, sino para todos los brasileños, y tiene que ser una justicia justa, no una justicia hecha a la medida para algunos sectores. Por eso es que hoy día esa persona que es el presidente Temer, que fue el vicepresidente de la presidenta Dilma Rousseff, y por lo cual tú hace un momento también indicaste de traidor, que traiciona todo el proceso. Él dice que él es lo más honesto, y entonces someten a juicio a Dilma con las consecuencias que ya hemos visto de haberla retirado del poder, que es un proceso que todavía está por verse. Él se convierte en presidente, y ¿qué ha ocurrido en los últimos meses? Que hemos visto fuertes acusaciones de corrupción con respecto a el presidente Temer, que todo lo que ha hecho ha sido sobre la base de la corrupción. Entonces, la justicia tiene que caerle al presidente Temer. No hay que temer, no hay que tener ninguna duda de que los pueblos surgirán liderazgos de los propios partidos políticos, de los movimientos sociales, de la propia ciudadanía, y yo creo que esa característica de incertidumbre, de situación compleja a nivel mundial, no solamente por estos cambios que estamos viendo, sino por los conflictos que se están dando entre las regiones del mundo, América Latina y el resto de las regiones, por el tema del gas, por el tema del petróleo, por el tema de la tierra. Por ejemplo, uno de los temas más graves de América Latina y el Caribe es la compra de la tierra. Es que nuestra tierra, la tierra de nuestro continente, está siendo comprada por otros continentes, está siendo comprada por los chinos, o sea, en grandes cantidades. Entonces, nuestro continente no nos va a pertenecer dentro de unos años, porque esas tierras están siendo adquiridas por otras personas de otros continentes que tienen poder y que tienen poder económico, y eso avisora situaciones de conflicto muy fuertes en los próximos años, como hay un conflicto en ciernes por el tema del agua, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta para decir que hay que renovar la política, hay que renovar la forma de hacer la política, y por eso la estructura que hoy día son los partidos políticos tienen que renovarse en sentido general, porque hoy día la gente ya no tiene confianza en ese tipo de estructuras de partidos políticos que son los que han gobernado en los últimos 50, 60 años en nuestra región y en el mundo. ¿Qué impacto piensas tú que tiene el escándalo de Odebrecht sobre el sistema de partidos políticos de América Latina? Devastador. Devastador porque fue una figura que se utilizó. O sea, es un error
que partidos políticos, candidaturas, políticos hayan utilizado ese poder que tenía Odebrecht, y recordemos que Odebrecht era y es considerada una de las empresas de la ingeniería con un mayor nivel de avance de tecnología en las construcciones que hacía, en la inversión que hacía. Pero el hecho de que esta empresa y ya ha sido reconocido por su presidente, por Marcelo Odebrecht, utilizaran la figura del soborno, en otro pueden llamarle lobby, cabildeo y tal, pero del soborno para conseguir grandes obras de infraestructura en diferentes países, y que esto se hizo en contubernio, sobre todo con gobiernos, es algo que tenemos que rechazar y que tenemos que decir que no es así que queremos gobernar. Sobre todo utilizando el liderazgo político. Sí, porque como fue vía, con los gobiernos, como correa de transmisión. Así es. Bueno. Y eso no es lo que queremos para gobernar a nuestros países. O sea, nosotros queremos gobiernos que sean liderados por hombres, por mujeres, que tengan la capacidad de gobernar pensando en el bien común y no en los intereses particulares, que claro, en este caso eran los intereses particulares de sectores políticos y de una gran empresa que estaba emergiendo, y que ese es el conflicto económico que tenemos de por qué se destapa el escándalo Odebrecht, porque una gran empresa brasileña entra en conflicto con intereses norteamericanos. Entonces ese es el conflicto, es por eso que se devela el conflicto Odebrecht, intereses económicos, pero ha sido un elemento que yo creo es de lo positivo que tiene de develar esa mafia que había en la región para decir basta ya de impunidad y de corrupción. Para seguir hablando de ese y otros temas, hacemos una pausa y volvemos en su programa Política Exterior en Perú. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Gracias, nuevamente conversando con Guadalupe Valdés sobre diferentes temas de actualidad en materia de política exterior. Guadalupe, ¿piensas tú, visualizas tú que el Partido de los Trabajadores, una organización multiideológica a cuyo interior funcionan diferentes corrientes de pensamiento, está una ala socialdemócrata, está una ala marxista, está una ala progresista, está una corriente personal que sigue el liderazgo de Lula. Es un partido multidisciplinario, es un partido realmente con mucha diversidad. Y pienso que todo este proceso va a tener un impacto. Acaba de transcurrir su Congreso, funcionó bajo la presión de la derecha y no permitió una implosión del debate interior. Pero ¿cuál será el efecto que tendrá al interior del partido más grande de América Latina toda esta crisis ética que se ha expandido hacia América Latina a partir del famoso fenómeno de Odebrecht? Bueno, esa diversidad que tú señalas que tiene el PT a su interior
también es una oportunidad en este momento para hacer una renovación, lo que diría Isabel Rauber en el último de sus libros, la reingeniería de la política. Y quizá para entender un poco lo que está ocurriendo en Brasil, sería interesante escuchar esa reflexión que hace Isabel Rauber, politóloga, filósofa argentina, que ha trabajado sobre los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, en su comentario que dice El Brasil de los demonios. Quizá podemos escuchar. Hagamos una conexión técnica. Vamos a hacer una excepción con el procedimiento de este programa, pero pienso que es un honor escuchar a una intelectual de esa dimensión, de esas proporciones, con una capacidad infinita de enfocar los temas sociales de América Latina, y sobre todo por su cercanía a Brasil, en su condición de filósofa argentina. Vamos a escucharla, que de mucho nos servirá en esta pequeña isla situada en el Mar Caribe. ¿Qué te parece? Excelente. Es muy bueno que hagan esa. Pongamos atención, televidentes de política exterior, del análisis que nos hará esta intelectual argentina, Isabel Rauber. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Digamos, si yo tuviera que dar algún consejo, sería ese fundamentalmente: no subestimar, porque estuve leyendo mucho lo que se escribió sobre Brasil. Y hay distintos enfoques. Yo voy a iniciar con unas palabras de Pablo Gentili, de Claxo. Él escribió un artículo que lo replicó El País de España, donde comienza haciendo una reflexión acerca del odio del poder a los pobres, del odio de los poderosos a los trabajadores, del odio del poder a quien se atreve a disputarle su hegemonía, su reinado, su vocación histórica de decidir sobre la vida de los demás. Y yo creo que esta es una clave. Miren, está la condena a Lula, que ya sabemos todos, ya venía pedaleando, y vamos a recordar previamente la destitución ilegítima de Dilma Rousseff. Es decir, ese golpe disfrazado, y muy mal disfrazado, porque el disfraz se le cayó al payaso. El payaso es el señor Temer. En el medio del camino, a tal punto que ni siquiera con un parlamento y un senado de mayoría hipócrita, descarada, de estos señores corruptos, lo ha podido evitar. Es decir, le pusieron todo el pegamento, pero se le ha caído. ¿Quién gobierna en Brasil? Usted me dirá, no, Temer. No. En Brasil está gobernando, de hecho, el Parlamento. De hecho, esa Cámara del Senado que decide, ¿verdad? ¿A quiénes representa esa Cámara de Senadores? Bancos transnacionales. Escuche bien, porque esto no es una cuestión netamente de Brasil. Bancos transnacionales, grandes grupos nacionales de la industria y las finanzas, oligopolios mediáticos. ¿Qué quiere decir oligopolios? Que son empresas mediáticas que además son parte de las empresas de las industrias nacionales asociadas al capital transnacional. Bueno, eso es importante tenerlo presente. Esta mañana Clarín, me parece que escribe, hace una comparación y de alguna manera pide la reforma laboral que hay en Brasil, la pide como ejemplo para Argentina. No es ninguna sorpresa ni ninguna genialidad de Clarín, digamos, es la política del FMI. O sea, que no se hagan los inteligentes, porque no lo son. Después de eso gobiernan también, o sea, junto, no después, una parte del Poder Judicial, pero una parte sustantiva. La aristocracia política con su representación parlamentaria. Y hablamos de aristocracia política porque es ese núcleo de élite que ha secuestrado la política para sí y que no quiere compartirla con nadie, mucho menos con los trabajadores. Entonces, digamos, con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 grupos que marqué,
estos 5 grupos son la cabeza del poder global del capital en la región. Concretamente yo lo dije para Brasil, pero son los mismos que actúan en todos los procesos regionales, con un nombre y apellido diferente, pero para el caso eso no es lo más importante. ¿Y qué pasa? Bueno, ahora logran la condena de Lula con un juez mediático. Esta condena hay que tener mucho cuidado, porque mientras avanzan con un tema te ponen a discutir la pavada de otro. Por ejemplo, con Dilma, ¿será o no será condenada? Señores, ese Parlamento, ese Senado de mayoría golpista, de mayoría que decidió despegarse de la alianza del PT, que es un error histórico del PT, en vez de haber construido poder popular, haber confiado su continuidad y la estabilidad del proceso en los sectores de derecha. Eso lo hemos analizado en otro momento, pero bueno, así fue. Ese sector que decidió investigar a Dilma te mantuvo en vilo algunos sectores a ver si iba o no iba a aprobarse el impeachment. No hacen esto de papelazo para no aprobar el impeachment. No tiene prueba, te lo aprueban igual. Y ahora empieza con Lula. ¿Será o no será candidato? ¿Será que la segunda instancia aprueba o no aprueba? Y mientras tanto avanzan arrasando el país. Es una situación que me parece que no hay que enredarse. Porque la segunda instancia no va a aprobar lo que hizo la primera instancia si lo que quieren es inhabilitar a Lula. Gracias nuevamente en su programa Política Exterior. Guadalupe, acabamos de escuchar juicios brillantes de esta filósofa intelectual de la izquierda latinoamericana, de origen argentino, insisto. ¿Cuál es tu valoración de ese análisis de esta representante del pensamiento progresista de América Latina? Bueno, como señala Isabel Rauber en su comentario, El Brasil de los demonios, hay que entender que lo que está ocurriendo en Brasil tiene que ver con esos sectores que han gobernado durante años, en algunos momentos con visiones dictatoriales, el Brasil, y que hoy día quieren despojar, como ella misma señala, a millones de seres humanos de los logros que se han conseguido, de las políticas públicas, de las causas sociales, para garantizar que estas personas vivan con dignidad. Lo que está en el centro del debate es cómo lograr, cómo garantizar que esos seres humanos vivan con dignidad, se les garanticen derechos. Y a eso es a lo que tenemos que apostar, a que haya seres humanos que reciban salarios justos, que tengan la tierra para trabajar, que reciban agua potable, que tengan escuelas de calidad, que puedan asistir a la universidad, pero que puedan conseguir empleo, que puedan trabajar de manera digna. Eso es lo que quiere el ser humano hoy día. Quiere paz y quiere vivir en un mundo de amor y en un mundo de solidaridad. En cortas palabras, lo que está en juego en Brasil es el avance de una contrarreforma social o el seguimiento, la implementación de las políticas públicas en términos progresistas del presidente Lula da Silva. Por encima de cualquier error ético, lo que está en juego son esas políticas públicas de contenido social. Gracias, Guadalupe, ha sido una interesante entrevista. Gracias por tus aportes. Esperamos tenerte prontamente aquí. Y pienso que la República Dominicana necesita de ponencias como la tuya, como mujer, como congresista, como luchadora social, como activista de la Marcha Verde, pero sobre todo como dominicana, a quien le duelen los problemas de este país y de quien nadie puede emitir un juicio desfavorable en tu gestión como congresista durante tus diferentes periodos. Gracias, señoras y señores. Hemos conversado con Guadalupe Valdés, diputada nacional por varios pedidos en República Dominicana y una representante digna de la mujer dominicana. Será hasta el próximo domingo cuando tendremos una nueva invitada en su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias.